Hola, bienvenidos plomovidentes a tu programa Plomo Parejo. Hoy con un invitado especial, amigo de hace mucho tiempo, que es el profesor Gabriel Reyes, analista político y profesor de posgrado. Pero rápidamente le preguntamos qué opinión le merece el llamado acuerdo unitario planteado por el presidente interino Juan Guaidó, rechazado por diferentes dirigentes políticos, pero también por la sociedad civil y militar. ¿Será que no se supo explicar Juan Guaidó o es más de lo mismo? Lo escuchamos, profesor. Hola Iván, buenas tardes. Gracias por la invitación. Teníamos mucho tiempo que no conversábamos. Bueno Iván, voy a comenzar respondiendo a tu pregunta sobre la base de un acuerdo que fue presentado a la opinión pública como un intento de lograr formar esa tan ansiada causa nacional que logre transformar el concepto de unidad de una mera etiqueta de mercadeo político a una realidad deseada por todos los venezolanos. Cuando digo todos los venezolanos, es todos los venezolanos. Ahora bien, el tema por el cual algunos sectores lo han rechazado es porque llama a una nueva consulta, tal vez obedeciendo las líneas de la conferencia episcopal que habló de que la abstención no era correcta, pero tampoco la participación en el proceso del CID. Y parece que por ahí va la sintonía de llamar a esta nueva convocatoria. También tenemos que recordar que ya se hizo una convocatoria el 16 de julio y que tampoco fue atendida como un resultado vinculante, a pesar de que la Constitución habla de que esos procesos de asambleas populares son vinculantes. El tema aquí no es decir si es más de lo mismo o no. El tema es tratar de encontrar la esencia sobre la base de una agenda que atienda las necesidades del público, de la gente, y no solamente las necesidades de la agenda política, no solamente las necesidades de los políticos. Aquí se habla de elecciones, aquí se habla de abstenerse, aquí se habla de muchas posiciones, de mantener la asamblea que está en desacato de los resultados electorales del CID, pero pareciera que todo gravita alrededor de temas políticos. Y mientras tanto, Iván, te pregunto yo a ti, ¿cómo quedamos los venezolanos de a pie que estamos viviendo en medio de una agenda convulsa de carestía, de inflación, de escasez, de inseguridad no solamente ciudadana y física, sino también de inseguridad con respecto a la salud? Yo creo que la clase política en general debería preocuparse más por atender esta agenda pública que la agenda política. ¿Tú no crees? Bueno, ustedes escucharon al profesor Gabriel Reyes, nuestro invitado, y ahora le tengo una segunda pregunta, profesor. ¿Cuál es el objetivo que busca la revolución con los supuestos indultos políticos presidenciales otorgados? ¿Eso es proselitismo político o un acuerdo electoral para lavarse la cara y atornillarse en el poder? Bueno, Iván, yo no creo que sea proselitismo, porque proselitismo es un acto que invoca el seguimiento de alguna corriente, y este acto no se hace a favor de ninguna corriente. Que forme parte de un acuerdo electoral, estás adelantando que a esta gente la están sacando para que sean candidatos. Habría que darle tiempo al tiempo para esperar si la respuesta de los indultados es su inscripción como candidatos para el proceso del 6D. En principio creo que es una maniobra bastante fina en el sentido de hilar de una manera, digamos, políticamente estratégica para tratar, por un lado, de crear una matriz de opinión internacional, de una suerte de suavizamiento de la línea política para facilitar el proceso electoral. Pero también, por otro lado, pienso que es una agenda distractiva que de alguna forma está, digamos, diluyendo el efecto de cualquier otra agenda alternativa que pueda estar sobre el tapete. En términos de opinión pública, se está construyendo una agenda. El gobierno está construyendo una agenda de manera efectiva, y vamos a ver si la oposición o las oposiciones se dejan setear esa agenda y trabajar sobre ella, o construir su propia agenda, que ha sido el grave problema que ha tenido la oposición en 22 años, que siempre ha respondido a la construcción de la agenda del gobierno y no a la construcción de su propia agenda.
¿por qué en los supuestos indultos presidenciales no se tomó en cuenta a los militares presos? Y si esto es un acuerdo político, ¿por qué Maduro no indultó a Leopoldo López? Iván, yo creo que son razones de carácter estratégico, y tú que eres militar lo sabes. Tal vez los militares representan un riesgo de generar ingobernabilidad sobre la base del revanchismo. Tal vez el gobierno considera que los civiles no representan ese riesgo. Ahora bien, el tema está en que definitivamente ni los militares afectos al proceso ni los no afectos fueron beneficiados. Con esto lo que te quiere decir es que esto fue una medida política de carácter civil. Habría que ver si en los próximos días existe otro tipo de comportamiento con respecto a la oficialidad que está tras las rejas. Y con respecto a Leopoldo López, yo creo que aquí hay un tema, más que algún acuerdo político como tú mencionas, algún tema de verdadero temor en el sentido de lo que pudiera representar la libertad de una persona que ha sido abiertamente desafiante y que ejerce un rol de liderazgo, digamos, que pudiera preocupar a la estabilidad que el gobierno desea tener en este momento. Yo creo al final que esta maniobra trata de alguna forma de devolver una suerte de paz negociada. Por supuesto, una paz negociada que tiene que ver el tiempo, cómo transcurre, porque efectivamente de una lista muy grande realmente eran pocos los que estaban privados de libertad. Muchos de los beneficiarios de esta medida se encuentran en el exterior y muchos de ellos ni siquiera tienen un proceso abierto, y los que tienen algún proceso ni siquiera han sido presentados. O sea que esto es un tema más de carácter político que de carácter jurídico, y como es un tema político hay que dejar que el tiempo fluya, porque al final no podemos de alguna forma diagnosticar la causa y efecto de algo que está todavía en pleno desarrollo. Fíjese una cosa, profesor. Este acuerdo político y electoral empañará el apoyo que estaba dando USA al gobierno interino y los 60 países que apoyan a Venezuela y que reconocen que Maduro es ilegítimo, que es un usurpador. Entonces le pregunto porque pareciera que esto pudiese empañar la imagen de lo que se venía haciendo, y por si fuera poco, a lo mejor Maduro logra que le eliminen las sanciones. ¿No cree usted? También quiero aprovechar, profesor, para darle las gracias por haber atendido esta gentil invitación. Y espero que no sea la primera y la última. Gracias. Iván, fíjate que lo que sucedió anoche con las declaraciones de Elliot Abrams parece decir lo contrario. Elliot Abrams reafirma lo que dice Mike Pompeo y dice que solamente la política exterior de Estados Unidos está en sintonía con la iniciativa de Juan Guaidó, y que cualquiera que de alguna forma intente hacer política fuera de esta corriente está fuera totalmente del apoyo. Inclusive se refiere específicamente a la propuesta que hizo Mara Corina Machado como parte del realismo mágico. Vamos a entender un poco ambas posiciones. Estados Unidos mantiene su línea por aquello que ha sido siempre un adagio en la política exterior norteamericana: nadie cambia de caballo en la mitad del río. Pero realmente la propuesta de Mara Corina Machado forma parte del realismo mágico. ¿Quién asoma que todas las soluciones que estén sobre la mesa están disponibles? Bueno, yo creo que hay que revisar un poco el análisis discursivo del pasado reciente para comprender si realmente esto es producto del realismo mágico, la propuesta, o si la otra propuesta está o no en sintonía completa con lo que es, digamos, el deseo manifiesto del gobierno de Estados Unidos. Lo que sí es una realidad es que pareciera que sostener esta posición del acuerdo unitario ha fortalecido más el vínculo de Juan Guaidó con el gobierno actual de los Estados Unidos. Muchas gracias por tu invitación.
Espero que no pasen tantos años para que se repita. Y esto, como te he dicho anteriormente, se encuentra en pleno desarrollo, y como la política es dinámica y es el arte de lo posible, tenemos que esperar para que el análisis objetivo realmente genere escenarios que puedan ser más potables que los que hoy podemos trabajar. Gracias, Iván, que Dios te bendiga.